Vamos a resolver ejercicios de la ley de Ohm. El objetivo es resolver problemas aplicados a circuitos eléctricos a través de la ley de Ohm. Para poder realizar los ejercicios necesitamos saber la ley de Ohm, que es esta, la que dice voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Ahora, de esta fórmula podemos deducir estas dos fórmulas que están abajo, que es resistencia es igual a voltaje dividido por intensidad de corriente, y también podemos deducir que la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Esto lo hacemos despejando la resistencia o la intensidad de manera matemática. Los circuitos eléctricos en serie son los que tienen la resistencia una al lado de la otra. Los circuitos eléctricos en paralelo tienen las resistencias en paralelo, es decir, no están una al lado de la otra. En serie, la resistencia equivalente se suma. En paralelo, las resistencias se multiplican y se divide por la suma de ellas. Para realizar los ejercicios debes saber estas dos fórmulas. La intensidad de corriente eléctrica se abrevia I y se mide en amper, que se abrevia A. Nosotros le llamamos corriente. El voltaje se mide en volt. La resistencia R se mide en ohm y también se puede abreviar OHM tal como lo indica el PPT. Resolveremos la guía de ejercicios. Número 1. A partir de esta figura deben calcular el voltaje. Lo primero que deben saber es si ese circuito es en serie o es en paralelo. Como no están las resistencias una al lado de la otra, ese circuito es en paralelo. Ocuparemos la fórmula para trabajar con circuitos en paralelo, que sería R1 por R2 dividido por R1 más R2, y eso es igual a la resistencia equivalente. La resistencia equivalente sería 7, que equivale a la resistencia 1, por 8, que es la resistencia 2, dividido por su suma, 7 más 8. 7 por 8, 56, 7 más 8, 15. Dividimos 56 dividido por 15 y nos queda 3,7 ohm. Lo sacamos con un decimal redondeado a la décima. Nos quedaría resistencia equivalente igual 3,7 ohm. Esa sería la respuesta. Una vez que calculamos primero la resistencia equivalente, vamos a calcular el voltaje. El voltaje se calcula con la ley de Ohm. El voltaje es resistencia por intensidad de corriente, pero no cualquier resistencia, sino que la que acabamos de calcular, que es la equivalente. El voltaje sería la resistencia equivalente que recién sacamos, 3,7, por la intensidad de corriente que nos da el esquema que dice 5 amperes. 5. Eso multiplicándolo nos queda 18,5 volt. El resultado del voltaje es 18,5 volt. A partir del esquema, calcule la corriente. Este esquema de un circuito eléctrico está puesto en serie. Las resistencias están una al lado de la otra. Por lo tanto, este ejercicio es más simple que el anterior porque simplemente vamos a sumar las resistencias. Si está en serie, las resistencias se suman. Nos quedaría 9 más 2 es igual a 11. Y contestamos en rojo que la resistencia equivalente es igual a 11. Siempre debemos obtener primero la resistencia equivalente del circuito. Luego, sabemos por la fórmula de la ley de Ohm que la intensidad de corriente o la corriente eléctrica es igual al voltaje dividido por la resistencia. Reemplazamos y nos queda que la corriente es igual a 8, que sería el voltaje que aparece en el esquema, dividido por 11, que es la resistencia equivalente que nosotros acabamos de calcular. Eso nos da 0,7 amperes. La respuesta sería la que está en rojo. Si nos preguntan por el cálculo de la resistencia equivalente, ese es el ejercicio más corto. Tenemos que ver si es en serie o en paralelo. En este caso, las resistencias están puestas en paralelo.
Simplemente tomamos la fórmula y reemplazamos. Nos quedaría resistencia 1, 7 por resistencia 2, que es 9, dividido por su suma. 7 más 9. 7 por 9, 63. 7 más 9, 16. Hacemos la división, 63 dividido por 16, y eso nos da 3,9 ohm, que sería la respuesta. Si ustedes se fijan en el esquema, aparecen 5 amperes como intensidad de corriente. Ese dato no nos sirve para nada. Se llaman distractores. Entonces no lo vamos a usar. Número 4. Calcular el voltaje a partir de ese esquema. El esquema es un circuito en serie porque las resistencias están puestas una al lado de la otra. Sumamos las resistencias y nos queda que 3 más 2 es igual a 5 ohm. El voltaje, según la ley de Ohm, es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. En el esquema vemos que la intensidad de corriente vale 2, por lo tanto simplemente reemplazamos. El voltaje es la resistencia equivalente que obtuvimos, que sería 5 por la intensidad de corriente, que vale 2. Eso nos quedaría 5 por 2, 10 volts. En Edmodo, la semana pasada les dejé un ticket de salida que es el que ven a continuación. Lo vamos a resolver. Aquí la única diferencia que puse es que dejé igual las resistencias, las puse como 2 ohm. Entonces, este es un circuito en paralelo. Vamos a multiplicar las resistencias, que sería 2 por 2, y las dividimos por su suma, que sería 2 más 2. Eso nos quedó 4 dividido por 4 sería 1 ohm. La resistencia equivalente sería 1 ohm y el voltaje sería la resistencia por la corriente, o sea que el ohm que sacamos por los 5 amperes nos queda 1 por 5 es igual a 5 volt, que sería la alternativa B. Les dejé en Edmodo la guía 2 para que ustedes resuelvan 6 ejercicios de este mismo tipo. Cualquier duda lo consultan a mi correo. Nos vemos.